Miércoles 24 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta generación es una generación perversa. Qué palabras tan fuertes en los labios de Jesús, y que se aplica a una generación bastante religiosa del siglo I, a una generación de personas que practicaban cultos religiosos, la generación de los judíos que vieron nacer a Jesús, y sin embargo el Señor les llama una generación perversa. Si aquella fue una generación perversa, ¿qué podemos decir de la nuestra? Vamos con tres mensajes. Primero, Dios te da signos. Segundo, no hay excusas. Tercero, Jesús es más que... Vamos con el primer punto. Dios te da signos. Dios se revela. Dios no se ha quedado en el cielo olvidado de los hombres a quienes creó. Hay una teoría filosófica que se llama el deísmo, que considera que Dios existe, nos creó y nos dejó a la deriva, que no interviene para nada en la historia. Pero ese no es el Dios que aparece revelado en las Sagradas Escrituras. Es un Dios que se revela, es un Dios que habla, es un Dios que nos envió a su palabra eterna. Esa palabra de Dios se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todavía hay gente que dice, Dios no me habla, cuando en realidad es que nosotros no sabemos escuchar, porque Dios siempre habla. Jesús es el verbo del Padre y el verbo sabe comunicarse. De manera que Dios sí se revela, Dios sí habla, Dios nos da signos permanentemente. Lo que sucede es que muchas veces no son los signos que quisiéramos. Dios da los signos que necesitamos, no los signos que queremos. Y hay una diferencia en esto, porque nosotros quisiéramos que tal vez se nos apareciera Jesús, quisiéramos que se obraran milagros portentosos de manera permanente, quisiéramos que Dios se nos revelara hablándonos al oído, escuchando emociones clarísimas en nuestro corazón, pero el modo ordinario por el que Dios se revela es los acontecimientos cotidianos, la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, la vida de los santos, una lectura espiritual, una lectura orante de la realidad que nos circunda. Dios se revela en los acontecimientos cotidianos. Lo que sucede es que necesitamos tener oído atento para poder escuchar su voz al momento en que se revela. Aquella generación pedía un signo. El Señor les dice que no les dará más signo que el signo que recibieron los ninivitas y que el signo que recibió la reina de Saba. ¿A qué signo se refiere el Señor que recibieron tanto los ninivitas como la reina de Saba? Se refieren al signo de la sabiduría de la palabra. Noten que Jonás no hace prodigios y milagros, sino que anuncia la conversión y el pueblo de Nínive se convierte. Noten que Salomón no brilló particularmente por hacer prodigios, por hacer signos, sino por la sabiduría de su palabra. Y sin embargo, la reina de Saba hizo un recorrido larguísimo para ir hasta donde él. Lo que el Señor le está diciendo a aquella generación es: el mayor signo que puedo darles es esta enseñanza, es la sabiduría de la palabra, una palabra que se cumple, una palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, una palabra que cuando se escucha con corazón abierto, hace que retumbe nuestro corazón, hace que nuestro corazón encuentre en esas palabras aquello que anhelamos. Cuando uno escucha el Evangelio, cuando uno escucha las palabras de Jesús con corazón dispuesto, entonces uno encuentra allí el signo que necesita para convertirse. Dios te da signos, y el más importante que te ha dado hoy y que me ha dado hoy a mí
es su palabra para que nos convirtamos. Segundo, no hay excusas. Pensemos en los dos ejemplos que pone el Señor. En primer lugar, los ninivitas, un pueblo pagano, un pueblo pecador. En segundo lugar, la reina de Saba, una mujer también pagana que no conocía la revelación de Dios, que no conocía la fe de Israel. Y sin embargo, el Señor está diciendo a los judíos que habían sido preparados por Dios para recibir al Mesías, a los judíos que tenían el culto en el templo, a los judíos a los que Dios había sacado de Egipto con brazo fuerte, mano extendida, a esos judíos, pueblo elegido de Dios, les está diciendo el Señor, no tienen excusa. Si los paganos como ninivitas y reina de Saba creyeron, ustedes no tienen excusa. Ustedes también deberían creer. Es decir, aún en ambientes adversos a la fe, hay posibilidad de convertirse. Basta que uno abra su corazón. Este es el caso de los ninivitas y de la reina del sur o de la reina de Saba. En ambientes no religiosos, o por lo menos en ambientes donde Dios no se había revelado con tanta claridad como en Israel, ellos escucharon la palabra de Dios. Qué curioso que muchas veces es más fácil que personas que son sinceras, de corazón honesto, humildes, es más fácil que tal vez estas personas escuchen la voz de Dios, aunque a veces no han sido formados en ambientes religiosos, que muchos de nosotros, que estamos permanentemente en grupos de oración, en ambientes espirituales, es bastante probable que vamos desarrollando con el tiempo una especie de sordera. Porque nos vamos ajustando a nuestros criterios, porque nos vamos acostumbrando a lo que nosotros creemos, porque como sabemos algunas cosas, vamos estrechando la voz de Dios en nosotros y vamos dejando de escuchar lo que Dios quiere y empezamos a pensar que lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Esa humildad, repito, del que se sabe lejos de Dios pero necesitado de Él, es tan necesaria hoy. No hay excusas. Dios nos habla y no hay excusas porque aún los que están lejos saben escucharle. Debemos aprender nosotros a escuchar la voz de Dios más allá de nuestros razonamientos, más allá de los títulos que ostentamos, más allá del hecho de saber que pertenecemos a alguna comunidad, a algún grupo de oración, que venimos años caminando en la vida espiritual. Debemos quitarnos esos títulos y escuchar la voz de Dios con humildad. Tercero, Jesús es más que, y pongo unos puntos suspensivos, Jesús es más que Jonás, Jesús es más que Salomón, es lo que le dice a aquella generación. Aquí tienen a uno que es más que Jonás, aquí tienen a uno que es más que Salomón, aquí tienen a uno que es más que un gran filósofo, aquí tienen a uno que es más grande que cualquier héroe o prócer de la patria, aquí tienen a uno que es más grande que cualquier personaje que conozcamos, porque cualquiera de estos grandes personajes que conocemos en la historia, dignos de admirar, son en todo caso seres humanos que murieron. Hoy sabemos dónde está su tumba y lo que nos quedó de ellos es su legado, pero los huesos de cada uno de estos personajes se encuentran en sus tumbas. Pero Jesús no solamente nos dejó un bellísimo legado, Jesús no solamente fue un gran maestro que enseñó con palabras y obras una bellísima doctrina. Jesús es más que eso. Jesús es Dios y su palabra no se queda en el pasado y su palabra no simplemente es un bello recuerdo que nosotros tomamos como ejemplo. No, es que Él está vivo, su tumba está vacía. Él es la plenitud de la revelación, por eso es más grande que cualquier filosofía, que cualquier idea, que cualquier superestrella, que cualquier superpersonaje. Él es el más grande de todos. Y por eso ocupa el primer puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Está bien que admiremos grandes hombres, bellas filosofías, pero nada de esto podrá llenar el hueco insondable que hay en el corazón del hombre, el vacío profundo que existe en el corazón del hombre. El único que lo puede llenar es Jesús, porque Él es más que cualquier otra cosa, Él es más que cualquier otra persona, Él es el que es. Recordemos entonces, primero, Dios te da signos. Segundo, no hay excusas. Tercero, Jesús es más que. Compromiso. Estamos en Cuaresma y es importante buscar la reconciliación con Dios. Como compromiso te invito
a que busques el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.